Hay un poder incalculable en la palabra, una fuerza cósmica que se libera cada vez que una declaración se forma en la mente y se pronuncia con convicción. La vida, mis queridos, no es más que el eco de nuestras propias palabras. Y el universo, en su infinita generosidad, se apresura a manifestar la vibración de cada una de ellas, sin juzgar, sin cuestionar, simplemente obedeciendo. A menudo me pregunto, ¿dónde reside el verdadero poder? ¿En la fe que sentimos, en el deseo que albergamos o en la palabra que proferimos? Y la respuesta siempre resuena con la claridad de un cristal. El poder está en la palabra, porque es ella la que materializa la fe y la que da forma al deseo. Es el verbo divino en acción. Piensen en ello. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo manifestación. Y la palabra se hizo realidad. Cada vez que abren la boca para declarar una verdad, están activando una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. Están enviando una orden al vasto campo de lo invisible, y ese campo no puede hacer otra cosa que obedecer. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que esto implica? ¿De la magnificencia de su propio ser? Cada palabra de escasez que pronuncian, cada queja, cada lamento, es una orden para que el universo les traiga más de lo mismo. Y cada palabra de abundancia, cada afirmación de provisión, cada declaración de gratitud, es un cheque en blanco que el universo se apresura a llenar. Muchos han caminado por este sendero, han descubierto esta verdad y la han usado para transformar su vida de una manera que para el mundo material parecería un milagro. Pero no hay milagros en el sentido de una ruptura de la ley, solo hay el perfecto funcionamiento de la ley espiritual. Una de mis alumnas más queridas, a quien llamaré Amelia, llegó a mí con el alma enredada en la preocupación. Su vida, en el plano físico, era un reflejo perfecto de sus palabras. Un ciclo interminable de deuda, de esfuerzos frustrados y de una constante sensación de que la prosperidad era algo que ocurría en la vida de otros, pero nunca en la suya. Se sentía atrapada, y su lenguaje era un espejo de su prisión. Nunca tendré suficiente, el dinero es difícil de conseguir, la vida es una lucha. Y cada una de esas frases era un ladrillo más en el muro que la separaba de su bien. Le expliqué que el universo no tiene sentido del humor y que el poder de la palabra es literal. Le pedí que dejara de usar el lenguaje de la falta y que, en su lugar, se enfocara en la verdad de su ser, que es el de la provisión divina. Le dije que la escasez era una ilusión, una proyección del miedo, y que la única realidad era la opulencia de Dios. Le hablé de la palabra como una espada de doble filo. Podía cortar las cadenas de la limitación o podía cimentarlas aún más. Y le di 3 palabras. 3 palabras que, pronunciadas con fe, tenían el poder de desmantelar la arquitectura de su miseria y construir, en su lugar, un palacio de abundancia. No son palabras comunes, no son frases de manual, sino que son palabras que encierran una verdad espiritual profunda, palabras que activan la ley de la opulencia. Las palabras, en su esencia, son vibración. Y la vibración es lo que atrae. Cuando pronuncias una palabra, estás emitiendo una frecuencia al universo. Si esa frecuencia está en sintonía con la escasez, atraerás más escasez. Si está en sintonía con la abundancia fluirá hacia ti. Es una ley tan precisa como la de la física. Es la ley de la resonancia. Y la mayoría de las personas, sin saberlo, están emitiendo constantemente la vibración de lo que no quieren, en lugar de lo que desean. Hablan de sus problemas, de sus miedos, de sus deudas, y en el proceso, se convierten en un imán para más de lo mismo. Es una trampa sutil, pero letal. Amelia tenía que aprender a silenciar esa voz interior de la carencia, esa charla mental que se repetía sin cesar. El pensamiento es el germen, pero la palabra es el fertilizante. Un pensamiento negativo puede ser transitorio, pero una palabra negativa lo fija en el subconsciente, y el subconsciente es el verdadero jardinero de la vida. Es el que se encarga de manifestar lo que ha sido plantado en él. Si plantas semillas de escasez, el subconsciente no se preguntará si es lo que realmente quieres, simplemente las hará crecer. Por eso la palabra hablada tiene un poder tan tremendo. Es la declaración consciente que le da la orden al subconsciente de ponerse en marcha. Le dije a Amelia, tu primer trabajo es proteger la puerta de tu boca y de tu mente. No permitas que ninguna palabra de limitación la cruce. Si te encuentras pensando en tus deudas, cámbialo de inmediato. Si te sorprendes diciendo, no puedo pagar esto, reemplázalo con, la provisión divina me llega de maneras maravillosas. Tu palabra es tu cetro, úsalo para gobernar tu reino. Pero le di algo más, algo que iba más allá de la simple corrección del lenguaje. Le di la llave maestra que abriría la bóveda de su provisión. Y esa llave eran 3 palabras,
3 palabras que encapsulan la esencia de la prosperidad divina. La primera palabra es B infinito /diagonal B. Le expliqué que la provisión no viene de una fuente limitada. No depende de su trabajo, de un golpe de suerte, o de la generosidad de otro ser humano. La verdadera fuente de toda provisión es el infinito, el vasto océano de la sustancia sin forma que lo contiene todo. Le dije que en su interior había un pozo inagotable de riqueza, de amor, de salud, de todo lo que pudiera desear. Y que el error más grande que cometía era pensar que su bien podía agotarse. El universo es un cuerno de la abundancia, no una caja de ahorros. Por lo tanto, el dinero no se gana, se manifiesta. La riqueza no se crea, se recibe. Todo ya existe en el plano invisible, esperando que nosotros, con la fe y la palabra correcta, lo llamemos a la existencia. Le dije, cuando te sientas limitada, cuando el miedo a la escasez te invada, pronuncia la palabra infinito. Siente el poder de esa palabra. Siente que tu ser está conectado a un manantial inagotable. Di infinito, mi provisión es infinita. La segunda palabra es B, flujo /diagonal B. La prosperidad no es un estado estático, sino un movimiento. Es un río que corre. La mayoría de las personas intentan estancar el río de su bien, aferrándose a lo que tienen por miedo a perderlo. Guardan, acumulan, se vuelven tacaños en sus pensamientos y en sus acciones. Y lo que no fluye, se estanca y se pudre. El dinero, la energía, el amor, todo debe fluir. Cuando damos, abrimos el canal para recibir. Y cuando recibimos, debemos dejar que fluya, compartiendo, invirtiendo, ayudando. Le expliqué a Amelia que su mentalidad de escasez era un dique que bloqueaba el río de su prosperidad. El dinero que le llegaba lo guardaba con angustia, en lugar de usarlo con alegría. La ley de dar y recibir es una de las leyes espirituales más importantes. Le dije, para que tu bien te llegue, debes permitir que el río de la abundancia fluya a través de ti. Da con alegría, invierte con fe, y declara, flujo. Siente que tu vida es un canal abierto a través del cual la riqueza divina fluye sin cesar. Esta palabra no solo la ayudaría a dar, sino también a recibir. A menudo la gente dice doy, 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 pero no recibo. La razón es que no han activado el canal del recibir. Flujo es la palabra que activa tanto el dar como el recibir, porque son dos caras de la misma moneda. Y la tercera palabra es B, fácil /diagonal B. A muchos les parecerá una palabra frívola, casi irreverente. Pero la verdad es que la mayoría de las personas han sido condicionadas a creer que el éxito, la riqueza, la felicidad, son el resultado de la lucha, del sudor y del sacrificio. Han aceptado la idea de que la vida es una batalla constante. Y cuando crees que algo es difícil, lo haces difícil. Cuando crees que la provisión viene de la lucha, te obligas a luchar para conseguirla. Pero la verdad espiritual es que el camino hacia tu bien es el camino de la menor resistencia. El universo no tiene que esforzarse para darte lo que es tuyo por derecho divino. La provisión no es algo que hay que ganar, es algo que hay que aceptar. Es como abrir la mano para que el sol la ilumine. El sol no tiene que esforzarse para darte su luz, y tú no tienes que esforzarte para recibirla. Le dije a Amelia, la lucha es una ilusión. La verdadera provisión llega sin esfuerzo, con la gracia de Dios. Debes declarar, fácil. Di, mi bien me llega fácil, sin esfuerzo. Deja de creer que la prosperidad debe ser una batalla. El universo quiere darte, y el camino más rápido para recibir es dejar de resistir. Fluye, no luches. Amelia, con escepticismo al principio, pero con la desesperación de quien ya ha intentado todo lo demás, comenzó a usar estas 3 palabras. Se sentó en meditación, con los ojos cerrados, y las repitió una y otra vez. B infinito. Flujo. Fácil. /diagonal B. Al principio, su mente se resistía. Esto es ridículo, le decía una voz. Esto no va a funcionar. Pero ella tenía una disciplina férrea. Cada vez que el pensamiento de la duda o la escasez cruzaba su mente, ella lo reemplazaba con las 3 palabras. Cuando miraba su cuenta bancaria, en lugar de sentir pánico, respiraba profundo y decía, infinito. Flujo. Fácil. La provisión divina es infinita y me llega sin esfuerzo. Y a medida que la repetía, no solo con los labios, sino también con el corazón, algo comenzó a cambiar. Su vibración se elevó. Dejó de ser un imán para la escasez y se convirtió en un faro para la abundancia. La primera manifestación fue pequeña, casi insignificante.
Un antiguo cliente, al que ya no veía, le pagó una factura que había estado pendiente por meses. El dinero no era mucho, pero la sensación de facilidad fue inmensa. Luego, una oportunidad de negocio que había estado estancada de repente se movió, y se concretó de una manera que la sorprendió. No fue el resultado de un gran esfuerzo, sino que los eventos se alinearon de una forma tan perfecta que parecía una coincidencia. Pero en el mundo espiritual, no existen las coincidencias. Solo existe la ley. Con cada pequeña manifestación, su fe crecía. Y con cada manifestación de fe, la palabra se volvía más poderosa. Empezó a usar las palabras con una convicción que no tenía al principio. Se volvió la dueña de su propia realidad. Las 3 palabras eran como una llave que abría puertas que antes ni siquiera sabía que existían. El infinito le mostró su vasta extensión. El flujo le mostró que la provisión no era algo que se podía agotar. Y el fácil le enseñó que el universo quería darle lo que era suyo por derecho divino. El cambio fue paulatino, pero monumental. Un día me llamó, con una voz que irradiaba alegría, una alegría que era nueva en ella. Me contó que un amigo de la familia, que era un inversor, la había llamado de repente. Él había estado observando su trabajo a distancia, y le ofreció la oportunidad de invertir en un proyecto que tenía un potencial enorme. Él le dijo que veía algo en ella, una energía, una seguridad que antes no tenía. Y le ofreció no solo la inversión, sino también su mentoría. No fue un acto de caridad, sino un reconocimiento de su nueva vibración. Y la cifra que le mencionó la dejó sin aliento. Era una cantidad que para ella, hace apenas unos meses, hubiera sido una fantasía. Pero ahora, en su nueva conciencia, lo aceptó con la misma naturalidad con la que se acepta el amanecer. La prosperidad es una conciencia. No es algo que se persigue, sino algo que se atrae. Y se atrae a través de la conciencia de la abundancia. Amelia había cambiado su conciencia. Había reemplazado la conciencia de la escasez por la conciencia de la provisión. Su mente, su corazón y su palabra estaban alineados. Había dejado de pedir y había comenzado a declarar. Había dejado de rogar y había comenzado a aceptar. Y en ese cambio de conciencia, el universo se movió para reflejar su nueva verdad. No se trataba de las palabras en sí, sino de la verdad que esas palabras encarnaban. Eran un recordatorio constante de su verdadera identidad. Un ser de provisión infinita, en un universo de flujo constante, donde el bien llega fácil y sin esfuerzo. Ella se había vuelto un canal limpio para la energía del dinero, ya no un estanque estancado. Las deudas comenzaron a desaparecer tan rápido como habían llegado. El miedo se disipó como la niebla al sol. Y el dinero no solo le llegaba, sino que parecía multiplicarse en sus manos, porque ya no lo guardaba con miedo, sino que lo usaba con sabiduría y lo dejaba fluir, sabiendo que el río de su bien era inagotable. Su vida se volvió un testimonio vivo de la ley. No se trataba de un milagro aislado, sino de la aplicación consciente de una ley espiritual. Ella había entendido que la prosperidad es una ley, y que si la aplicas correctamente, el resultado es tan predecible como la salida del sol. Había manifestado no solo una suma considerable, sino una nueva realidad. Una realidad donde el miedo a la escasez era una memoria lejana y la provisión era el aire que respiraba. Y todo comenzó con 3 palabras: infinito, flujo, fácil. El gran error de la humanidad es creer que el dinero es la fuente. El dinero, al igual que cualquier otra cosa en el plano físico, es solo una manifestación, un símbolo. La verdadera fuente de toda prosperidad es la mente divina, la sustancia sin forma de la cual todo se origina. Cuando ponemos nuestra fe en el dinero, o en un trabajo, o en un ser humano, estamos poniendo nuestra fe en algo limitado, y el resultado es la limitación. Cuando ponemos nuestra fe en la fuente infinita, todo el universo se convierte en nuestro socio, y los canales de provisión se abren de maneras que la mente humana no puede concebir. Y esto es lo que Amelia, mi amada alumna, aprendió a través de la repetición de estas 3 palabras sagradas. Ella no estaba repitiendo un mantra vacío, sino una verdad profunda. Estaba afirmando la realidad de su ser. Estaba declarando que su bien no provenía de un salario o de una inversión, sino de la mente universal, la fuente de la cual todo proviene. Su subconsciente, que es la parte de la mente que conecta con el universo, escuchó la orden. Y el subconsciente, siendo un siervo obediente, se puso en marcha para materializar la nueva verdad de su vida. El camino se volvió un acto de fe. Una fe sin reservas en que lo que era suyo por derecho divino le llegaría. Muchos me preguntan, ¿por qué 3 palabras? ¿Por qué no una frase completa?
La respuesta es que el subconsciente responde a la simplicidad y a la convicción. Las palabras son como semillas. Cuanto más simple sea la semilla, más poderoso será el árbol que crezca. Y estas 3 palabras, en su simplicidad, contienen la esencia de la prosperidad. Infinito desmantela la idea de la escasez. Flujo desmantela la idea del estancamiento. Fácil desmantela la idea de la lucha. Juntas, son una fórmula alquímica para la transformación. Amelia no se hizo rica de la noche a la mañana. La manifestación fue gradual, pero implacable. Su vida, que antes era una sucesión de pequeños desastres financieros, se convirtió en una sinfonía de oportunidades. El dinero que le llegaba era una bendición, no una carga. Lo usaba para ayudar a otros, para invertir en su crecimiento, para vivir con la dignidad que siempre había merecido. Y en el proceso, se convirtió en un ejemplo para muchos, una prueba viviente de que la prosperidad no es un capricho del destino, sino la consecuencia directa de una conciencia elevada. Y el clímax de esta historia, el momento en el que la ley de la provisión se manifestó de una manera espectacular, ocurrió meses después. Amelia estaba ya en una posición financiera sólida, su negocio prosperaba y su vida era un reflejo de su paz interior. Un día, su mentor le propuso una nueva inversión, esta vez en un proyecto a gran escala que prometía un retorno significativo. Sin pensarlo 2 veces, y con la fe inquebrantable que ya la caracterizaba, ella invirtió una suma considerable. No había miedo, no había duda. Solo la certeza de que el universo le daría el retorno, porque el universo es infinitamente justo. Y así fue. El proyecto, en un tiempo récord, resultó ser un éxito rotundo. Las ganancias fueron mucho mayores de lo que se había proyectado. Cuando el cheque llegó a su puerta, la cifra era asombrosa. $78 millones. No era solo dinero, era un símbolo. Era el universo diciendo, esto es lo que te mereces. Esto es lo que has declarado. Esto es el resultado de tu fe. Esto es el resultado de tu conciencia. Era la prueba final de que el poder de la palabra, cuando se usa con la conciencia correcta, es ilimitado. Esta historia no es solo sobre dinero. Es sobre la transformación. Es sobre el poder de cambiar la conciencia. Es sobre el viaje de la escasez a la abundancia, de la lucha a la gracia, del miedo a la fe. Es la prueba de que cada uno de nosotros tiene el poder, dentro de sí mismo, de crear la vida que desea, simplemente cambiando las palabras que usa y la conciencia que sostiene. Infinito. Flujo. Fácil. 3 palabras, un universo de posibilidades. Parte 2. La historia de Amelia es solo una de las innumerables que he presenciado. Cada una de ellas un testimonio de que la ley espiritual es tan precisa como la ley de las matemáticas. No hay excepciones, solo una aplicación imperfecta o una comprensión incompleta. El error más común que veo en mis alumnos es la inconsistencia. Comienzan con una explosión de fe y afirmaciones, pero a la primera señal de un problema, se rinden. Dejan que el miedo se cuele, que la duda los invada, y regresan a su antigua conciencia de escasez. Es como plantar una semilla y desenterrarla al día siguiente para ver si ya ha crecido. El proceso de manifestación requiere paciencia y una fe inquebrantable, una fe que no se basa en lo que ves en el mundo físico, sino en lo que sabes que es verdad en el mundo espiritual. El subconsciente no entiende de plazos. Lo único que sabe es que debe manifestar la imagen que se le ha dado. Y cuando esa imagen cambia constantemente, el subconsciente se confunde y la manifestación se retrasa. La fe es la persistencia de la visión. Amelia lo entendió. Ella no se rindió. Cada vez que el mundo exterior le presentaba una prueba de escasez, ella la ignoraba conscientemente y volvía a su verdad. Infinito. Flujo. Fácil. Fue esta persistencia lo que le permitió manifestar su bien. Ella se convirtió en una roca inamovible, una conciencia que no podía ser sacudida por las olas del mundo físico. La mayoría de las personas se detienen justo antes del milagro. Están a punto de romper la barrera de la limitación cuando se rinden. La clave es seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro. La fe es caminar en la oscuridad sabiendo que la luz está al final. La fe es declarar que tu bien es un hecho consumado, incluso cuando no hay ninguna evidencia de ello. La fe es el único puente que une el mundo de la causa, la mente espiritual, con el mundo del efecto, el mundo físico. Y es precisamente aquí donde la disciplina de la palabra se vuelve crucial. La palabra hablada es el timón de tu vida. Y el subconsciente es el océano en el que navegas. Si tu palabra es inestable, si un día declaras abundancia y al siguiente te quejas de la escasez, tu barco dará vueltas en círculos.
Pero si tu palabra es firme, si es una declaración constante de tu verdad espiritual, tu barco se moverá con una velocidad y una precisión impresionantes hacia el puerto de tu bien. Amelia entendió que la palabra era una disciplina, no un truco. Era un ejercicio diario de reafirmar su verdad. No se trataba solo de repetir las palabras, sino de sentir la verdad detrás de ellas. Cuando ella decía infinito, sentía la vasta expansión del universo. Cuando decía flujo, sentía el movimiento sin obstáculos del río de la vida. Cuando decía fácil, sentía la ligereza de una vida vivida en la gracia. Su subconsciente, que es la parte de la mente que solo entiende de sentimiento e imágenes, recibió el mensaje alto y claro. Y al recibirlo, no tuvo más remedio que manifestarlo. El dinero no es más que energía. Y la energía sigue al pensamiento. Si tu pensamiento es de escasez, la energía del dinero se alejará de ti. Si tu pensamiento es de abundancia, la energía del dinero fluirá hacia ti. La palabra es la que energiza el pensamiento, la que le da la fuerza para manifestarse. Por eso, la palabra infinito fue tan importante para Amelia. Al pronunciarla, ella estaba elevando su energía a la frecuencia del infinito. Y al estar en esa frecuencia, se convirtió en un imán para la provisión infinita. No había límites. No había no puedo. No había es imposible. Solo había la certeza de que su bien era un hecho consumado. La ley del perdón también jugó un papel crucial en su transformación. Le expliqué que la culpa, el resentimiento y el miedo son como rocas en el río de su bien. La gente se aferra a la idea de que debe castigarse por los errores del pasado, o que debe guardar rencor contra aquellos que los han perjudicado. Pero el rencor y la culpa son veneno. Bloquean el flujo de la prosperidad. El perdón no es algo que se hace por la otra persona, sino por uno mismo. El perdón es un acto de liberación. Amelia tuvo que perdonarse a sí misma por los errores financieros del pasado. Y tuvo que perdonar a aquellos que la habían defraudado o que la habían herido. Y al perdonar, ella se liberó. El río de su bien, que antes estaba lleno de rocas de resentimiento y culpa, ahora fluía con la gracia de un arroyo de montaña. La intuición también floreció en ella. Al limpiar su subconsciente de la basura de la escasez y el miedo, su intuición se agudizó. La intuición es la voz de Dios en el interior. Es la guía infalible que nos muestra el camino más rápido hacia nuestro bien. Antes, Amelia no escuchaba su intuición. Se dejaba llevar por el miedo y la lógica humana. Pero ahora, con su conciencia elevada, ella escuchaba la voz de su ser superior, la voz que le decía qué camino tomar, qué inversión hacer, qué persona contactar. No se trataba de esforzarse, sino de seguir la guía. Y el camino que tomó fue el de la gracia, no el de la lucha. Y la gracia, mis amados, es el camino más rápido hacia la manifestación. La gracia es el flujo de la provisión divina que llega sin esfuerzo, sin lucha, sin dolor. La gracia es el resultado de un subconsciente limpio, de una fe inquebrantable, de una conciencia alineada con la mente de Dios. Y la gracia se manifestó en su vida a través de esa asombrosa suma de dinero. No era un capricho del destino. Era el resultado de su trabajo espiritual, de su disciplina, de su fe, de la repetición consciente de 3 palabras que encapsulan la esencia de la prosperidad divina. Amelia, con esa suma en sus manos, no se detuvo. Ella comprendió que el dinero no era el fin, sino el medio. El medio para vivir una vida de propósito, de servicio, de gozo. Usó parte del dinero para ayudar a otros, para invertir en proyectos que creía que harían del mundo un lugar mejor, y para crear una fundación que ayudaría a mujeres a manifestar su propia prosperidad. Ella se convirtió en un faro, un ejemplo viviente de que la espiritualidad práctica funciona. Su vida fue un testimonio de que la prosperidad es una ley que se puede aplicar, y que el poder de la palabra es la herramienta más poderosa que tenemos para gobernar nuestro mundo. La historia de Amelia es una lección para todos nosotros. Nos enseña que no hay escasez en el universo, solo escasez en la mente. Nos enseña que la lucha es una ilusión, y que la gracia es la ley. Nos enseña que el poder de la palabra, cuando se usa con fe, puede mover montañas, puede abrir puertas, puede manifestar la prosperidad más allá de nuestros sueños más salvajes. Es una llamada a la acción. Una invitación a que cada uno de nosotros se convierta en un arquitecto de su propia realidad, usando la palabra como el cincel y el subconsciente como la piedra. Y ahora, es tu turno. El universo está escuchando. La mente divina está esperando tu orden. El vasto campo de lo invisible está listo para manifestar la verdad que declares. ¿Qué vas a decir? ¿Seguirás declarando la escasez, la limitación,
la lucha? ¿O te levantarás, con la dignidad que te corresponde, y declararás tu verdad? La verdad de que tu provisión es infinita, que el río de tu bien fluye sin obstáculos, y que tu bien te llega fácil, sin esfuerzo. El camino está ahí. La llave está en tus manos. 3 palabras, una vida de posibilidades. El poder está en ti. El poder de la palabra. Úsalo con sabiduría. Úsalo con fe. Úsalo con convicción. Y verás que el universo te responde de una manera que te asombrará. La provisión infinita de Dios te está esperando. Solo tienes que dar la orden. Si esta historia ha resonado contigo y ha encendido una chispa en tu alma, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores de la verdad que están transformando sus vidas a través del poder de la conciencia. Comparte en los comentarios tu experiencia con el poder de la palabra y lo que esta enseñanza significa para ti. Y si este mensaje te ha inspirado, dale un me gusta para que podamos llevar esta sabiduría a más personas. Que la gracia de Dios te ilumine y te guíe en tu camino de manifestación.